Seguimos en CN Noticias y vamos a recibir ahora una comunicación vía Meet. Vamos a hablar con el profesor Fabio Ketglas, que va a estar disertando el próximo día viernes en la ciudad de Galvez. Él es magíster en gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona y en desarrollo local por la Universidad de Bolonia. Bueno, tiene un amplísimo currículum y va a estar disertando el próximo día viernes aquí en la ciudad sobre educación, pandemia e inteligencia artificial. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fabio. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto hablar con vos y a través tuyo con la gente de Galvez. Bueno, es un tema que parece amplio, educación, pandemia, inteligencia artificial. ¿Cómo se engloba todo? No, bueno, la pandemia es sobre todo, está puesto en el título porque sobre todo es un momento disruptivo donde se produce una serie de incentivos a conductas de este tipo, a conductas de vinculación mediada. Eso ingresó en nuestros hogares y en nuestra cultura como forma de acceso al conocimiento, de vinculación entre las personas, de hacer negocios, etcétera. Y bueno, y tiene un determinado carácter. Hay que entender cómo pasó que eso que estaba disponible, pero que no era usado, porque Meet, Zoom, etcétera, estaban disponibles años antes y no eran usados, y cómo eso transformó la vida cotidiana y por supuesto los empleos, los trabajos, las oportunidades, en términos, alguien podría decir para bien o para mal, ¿no? En ese sentido la pandemia. Y la inteligencia artificial, que es vista en general por la sociedad como una oportunidad y como una amenaza, efectivamente es un elemento que va a alterar el mundo del trabajo, y las cuestiones estas se unen por detrás de una pregunta que yo creo que está en la mayoría de las personas, sobre todo las personas adultas que viven con un cierto estupor, esta irrupción de hechos tecnológicos novedosos, y que íntimamente se preguntan qué será de la vida de mis hijos en el futuro, si podrán o no conseguir empleos, etcétera, viendo la altísima volatilidad tecnológica que hay. ¿Cómo nos preparamos para ese mundo si es que existe alguna preparación posible? Y ahí hay un tema muy significativo que lleva a lo principal, que es lo de la educación, de que quizás yo tengo 59 años, la generación a la que pertenezco, buscaba, entre otras cosas, pero en la educación buscaba una serie de certezas, de referencias, de información para construir habilidades que nos permitieran desempeñarnos en la vida, cuando todo indica que la principal habilidad necesaria en la vida contemporánea, no es necesario remontarse hacia el futuro, es la capacidad de lidiar con la incertidumbre, con la incerteza, más que construir certeza. Entonces, un poco la disertación va orientada a cuáles son nuestros esfuerzos que tenemos que hacer para construir habilidades para que no solo los jóvenes, porque uno piensa en la educación en términos de personas que están en el sistema educativo, el mundo está viviendo un proceso de reentrenamiento masivo de su fuerza de trabajo, no siempre de manera formal, digamos, ¿no? Entonces, este juego disruptivo nos cuesta, porque si este cambio, en vez de producirse en unos pocos años, hubiera tardado un siglo, la capacidad adaptativa del ser humano se hubiera desplegado plenamente, pero la sensación muy creciente y en algún sentido angustiante de las personas es que uno se termina de adaptar a una innovación tecnológica, cualquiera fuera, desde el PowerPoint, el uso cotidiano del teléfono celular, etcétera, y aparece otra nueva, con una dinámica de inclusión, exclusión muy fuerte. Esto se nota mucho en la dominancia de las redes sociales, y si fuera solo un entretenimiento no sería un problema, pero la verdad que constituyen hoy un eje de sociabilidad muy significativo. También relacionado con educación e inteligencia artificial, ¿cómo se incorpora esa inteligencia a la educación y cómo aprende la educación, cómo se va ayornando a la inteligencia artificial? Bueno, acá hay un tema que hay que destacar, que es muy importante, porque decimos la educación y no sé qué está pensando quien escucha, si está pensando en un estudiante de segundo año de la universidad, o si está pensando en un chico de cuarto grado o de tercer año del secundario. Creo que en el proceso van a estar todos involucrados. Bueno, pero es muy De importante menor lo o que... mayor medida van a estar todos involucrados. Sí, es verdad, pero es muy cierto lo que vos decís, y está bueno que vos inculques este espíritu, porque es verdad que inclusive los chicos más chiquitos
en los sectores medios, sobre todo, que tienen disponibilidad de acceso a los gadgets tecnológicos, etcétera, todavía no están alfabetizados y ya le sacan el celular al padre y ya recorren las redes o aprenden intuitivamente a manejarlo, etcétera, con todos los riesgos que esto implica. Pero hay una etapa formativa del ser humano que es muy rutinaria, que a veces no se lo dice, que es muy rutinaria, donde los aspectos de cuidado afectivo juegan mucho, donde se construye la autoestima, se cablea el cerebro, donde es muy importante, por eso es muy importante, a veces con estas cosas es importante acercarla y a veces es importante alejarla, porque, porque en los primeros años de nuestra infancia construimos nuestro vocabulario, Ujú. construimos nuestra forma de relacionarnos, por eso es tan importante el juego, la tolerancia a la frustración, el relacionamiento simple, por eso hablé de la rutina. Todos estos dispositivos tecnológicos generan estimulan mucho la curiosidad y generan mucha dopamina, etcétera, etcétera, pero cuando sos chico y tenés que aprender eh, la tabla del 8, que parece que es aburridísima, la tenés que aprender y la rutina es muy importante en esas primeras instancias. Luego, obviamente, cuando la información empieza a ser lo significativo, ¿no? Cuando el chico ya sabe leer, escribir, hacer el cálculo matemático simple, está en cuarto o quinto grado, y es a esa edad donde la curiosidad está a flor de piel, tenés que incorporar mucha información, nosotros, los que tenemos nuestra edad, cuando éramos pibes, los más curiosos, teníamos en casa la enciclopédica Ujú. hispánica o británica, o lo sé todo, lo que tuviéramos, y estábamos y mirábamos, y ahora los pibes tienen Google. Sí. O Y hay un momento, el libro gordo de Petete, claro, es lo y que hay un tenemos. momento, ese momento de la información hoy está Sí, muy facilitado, hay que, hay que decirle a los chicos, no es verdad, esta sí. cosa que se banalizó, ahora no es tan importante la memoria, es muy no hay posibilidad de desarrollar la creatividad si no entrenas la memoria, no hay posibilidad de desarrollar el cálculo complejo si no desarrollaste el cálculo simple, etcétera. Pero una cosa que sí estaba bastante abandonada y que es el tema de que poder pensar, generar capacidad de ser creativo, tener respuesta, interpretar la diversidad, etcétera, etcétera, requiere de un contexto pedagógico que tiene que tener unas condiciones de calidad emocional, de calidad de vínculo, etcétera, que es muy importante. Y por último, hay un momento en que yo me doy cuenta que hay un montón de reflexiones que ya fueron hechas por la humanidad y que pueden ser útiles para mí y que entonces que están disponibles en la inteligencia artificial y me ayudan en mi proceso creativo, digamos, ¿no? Entonces, el punto de la inteligencia artificial como herramienta y no como sustituto, digamos, porque dispongo de la inteligencia artificial, gano tiempo y puedo generar respuestas de valor, pero no es una herramienta, no lo uso como sustituto del esfuerzo creativo que es propio, ¿no? Bueno, de esto se va a tratar la charla el próximo día viernes. Es muy amplísimo el tema y obviamente va a dejar cosas para ir pensando, analizando e implementarlo en la ciudad. Sí, y un poco, y sobre todo, hay un rol, nosotros cada vez más, ¿no? En el mundo desde hace un siglo que no se habla de entornos educativos, nosotros tenemos que tratar de correr a la sociedad hacia una disponibilidad al aprendizaje. Es decir, el centro del mensaje que lo voy a dar hoy, lo voy a dar el viernes, es, voy a dar un ejemplo que es muy claro, en un horizonte de un máximo 15 años, el 95% de los vehículos mecanizados que van a andar nuestras rutas y nuestras ciudades van a ser autoconducidos. Entonces estamos hablando de decenas de miles de puestos de trabajo, de un trabajo muy complejo porque implica mucha coordinación, conocimiento del vehículo, etcétera, se van a perder. Y uno diría, ¿y qué? Bueno, hay que pensar, sí, porque si yo conduzco un camión, un auto y tengo 58 años, no es problemático, porque de ese proceso yo me voy a jubilar. Pero si yo conduzco un taxi y tengo 38 años, ese proceso me va a agarrar en la plenitud de mi edad laboral. Entonces, ¿cómo movemos a la sociedad hacia una disponibilidad al reentrenamiento y al reaprendizaje, sabiendo que todas estas cosas tienen impacto emocional? Esa persona cuando se entera a los 38 años que en los próximos 10 años no va a poder trabajar de taxista,
le va a agarrar una angustia y la disponibilidad al aprendizaje y la actitud social hacia el aprendizaje no es lo mismo respecto a una persona de 42 o 43 años, lamentablemente, que respecto a un joven. Ese esfuerzo social en Argentina no está puesto en la agenda social y política y es un cambio cultural muy importante. Vamos a tener que corrernos hacia el aprendizaje, aprendiendo algunos una segunda lengua, a manejar instrumentos tecnológicos, a perfeccionar lo que ya sabemos hacer, etcétera. El stock de conocimientos que hoy tenemos no es suficiente para enfrentar el mundo que viene. Fabio, muchísimas gracias por este contacto. Nos vemos el viernes. Gracias a ustedes, ha sido un gusto.